88.9 FM y 870 AM. W Radio. Amplía tu radio. Con 25.000 watts de potencia. Estudio y oficina. Avenida Miguel Alemán, 619 Oriente, Colonia Centro. Antena transmisora, Cerro del Caracol, Mazatlán, Sinaloa, México. Teléfono 981-5786. Cadena W, 88.9 FM y 870 AM. Amplía tus emociones. Amplía tu radio. W Radio. Patrocinado por Computécnico del Pacífico, Servicio de Mantenimiento García, Eléctrico Guzmán, presenta. La noche apenas comienza. Hay historias que se deben de contar, sucesos del más allá que no se logran explicar. Bienvenidos a lo desconocido, al terror real. W Radio 88.9 FM. W Radio Ultratumba W con Luigi. With the Father and the Holy Spirit. David! Dracula, I bid you welcome. El mundo está plagado de historias maravillosas, de sucesos impactantes y de tantas cosas que admiramos, pero a la vez tenemos que son de origen desconocido. A veces maligno, pero a veces atractivo. Cada rincón de nuestro planeta tiene su leyenda, su historia e incluso su ángel y su demonio. Todos estos temas son parte vital de la cultura de cada pueblo. Y es un honor para mí contarles un poco a mantener vivas estas creencias. El camino que conduce a la verdad es largo y oscuro, pero al final el premio es conocer secretos que nos ocultan nuestro propio mundo, nuestra propia mente y nuestra propia alma. Bienvenidos a Ultratumba W, el origen. Buenas noches, yo soy Luigi. Recuerda que el número en cabina es el 981-5786. Estamos en W Radio 88.9 de FM, 870 de AM, la radio inteligente. Y pues contamos hoy con la asistencia del mismísimo eternamente bello Octavio. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Luigi. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que todos los martes ando aquí. Una muerte de emoción, de terror. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Buenas noches, Leo, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Aquí está el mismísimo Leo en los controles. Y hoy vamos a tener un tema que para mí es algo interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los cuentos infantiles que, bueno, en su momento han salido en el cine, pero si nos vamos un poco atrás a la historia, al origen de estos cuentos, pues tienen algo diabólico, tienen demonios, tienen brujas y sobre todo tienen muchos mensajes subliminales en lo que se refiere a estas clases de películas películas de cine, ¿no? De caricaturas, de personajes. En esta ocasión vamos a hablar de los hermanos Grimm. No sé si han oído ustedes de los hermanos Grimm. Últimamente han salido en la televisión una serie de estos hermanos que luchan contra demonios. Y en realidad, pues los hermanos Grimm es el nombre más usado para referirse a los escritores, Jacob Grimm, de 1785 y murió en 1863, y Wilhelm Grimm, de 1786 nació y en 1859. Estos dos hermanos fueron alemanes célebres por sus cuentos para niños y también por su diccionario alemán.
Las leyendas alemanas, la gramática alemana, la mitología alemana y los cuentos de la infancia y del hogar, lo que se han validado ser reconocidos como fundadores de la filología alemana y la ley de Grimm, y recibe su nombre de Jacob Grimm. Los hermanos Grimm ahorita lo van a recordar por las películas que han hecho. Bueno, de hecho, pues él era escritor, ellos eran escritores y hacían los cuentos. Ya después, en este caso, Walt Disney, pues ya los metió en películas para los niños. Y entre ellos estaba, fíjense, Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente o Juan Sin Miedo. Sin embargo, no fueron los autores de estas historias, sino que los que limitaron a recopilar cuentos de tradición oral alemana. Entonces, en sí, todo lo que se hablaba de estas leyendas, vamos a llamarlo así, ellos lo apuntaban. Y así empezaron a hacer sus cuentos. Y esto fue lo que ellos destinaron lo que significa a los alumnos, a los niños y a los adultos por la violencia y el contenido sexual de esos libros. De hecho, ellos en un momento comunicaron de que sus cuentos no iban dirigidos a niños, ¿no? Iban dirigidos a adultos. Uh-huh. Sin embargo, fue tanto el éxito en los niños que prácticamente las autoridades de aquel tiempo de educación uh-huh. les pidieron una edición especialmente para niños. Le hicieron una serie de colecciones de cuentos infantiles. Ya ves que ellos toda su vida estuvieron muy pegados a lo que es la cuestión de la literatura. De hecho, uh-huh. trabajaban en una biblioteca. Sí. De hecho, fíjate, por ejemplo, hay muchas cosas muy curiosas en esto. Su primer libro, Cuentos para la Infancia y el Hogar, publicaron 2 volúmenes a principios del siglo XVII. Fue censurado y reelaborado en las sucesivas ediciones para suavizar el contenido, que reflejaba extrema dureza de la vida en la Edad Media, y convertirlo en una obra destinada al público infantil. Las versiones de las historias terminaron desplazando los cuentos originales que continuaban vivos en la tradición oral. Entonces vamos a suponer que hacen lo que acaban de hacer realmente en el cine. O sea, hablan de La Llorona, por decirte, la leyenda de La Llorona. ¿Qué pasa? Ya sacaron la película de la leyenda de La Llorona en caricatura, que es otra cosa diferente y van directo a los niños, pero realmente era de terror. De hecho en muchas obras pasan cosas completamente diferentes a como vienen en el cine. Pues incluso también, vete aquí cerquitas, los héroes revolucionarios Zapata no es como lo pintan acá en el cine. Uh-huh. Igual aquí pasa con la leyenda de los hermanos Grimm. Maquillaron mucho las historias de ellos. No, de hecho, pues tuvieron que cambiar mucho las leyendas. Y ahora le voy a decir por qué. Recuerden que el teléfono en cabina es el 981-5786, estás en W Radio 88.9 de FM, 870 AM. Estamos hablando de los orígenes de los hermanos Grimm y de sus cuentos infantiles. Y uno de los cuentos infantiles que ni te imaginas, Octavio, personas que están escuchando amablemente, el cuento de Hansel y Gretel. El cuento de Hansel y Gretel es el que los niños se pierden en el bosque. ¿Por qué? Porque quieren buscar dinero para llevárselos a los papás. Ese es el clásico. El que van y dejan, en lugar de poner piedritas en el camino, ponen pedacitos de pan, migajas de pan, que los pajaritos o los animalitos que están en el bosque, pues se lo comen y ya no tenían la manera de salir. Entonces encuentran una oscuridad y ven una casa de chocolate, de dulce, y vivía una bruja. Fíjate, para que te des cuenta de qué se trata este asunto. Entonces la bruja los quiere alimentar y quieren matar a Hansel y Gretel y para comérselos. Y al final, bueno, ya saben, yo creo que ya se saben la historia, que pues queman a la bruja
y llegan a su casa con todo un billetote o con el oro de la bruja. Pero originalmente, fíjense, originalmente el cuento de los hermanos Grimm, para meter una idea, la madre de Hansel y Gretel se convirtió en una madrastra en la época medieval. La escasez constante de comida hizo que los seres humanos mostrasen con frecuencia su lado más monstruoso, recurriendo al infanticidio de sus propios hijos. En este cuento, la madre consiguió persuadir al padre para que los abandonara en el bosque, para que murieran porque no podían alimentarlos. Fíjate, son tradiciones que se hablan en Alemania. Sí, de hecho muchas fueron recopiladas por parte de una mujer, fíjate, proveniente de una familia de Huponoques. Ándale. Bueno, de Alemania. Son cosas de Alemania, pero fíjate cómo van desfigurándose la imagen de que, bueno, pues si es un cuento, si es una leyenda y me va a servir para hacer una película. Y para ganar dinero. Esa parte, esa es otra cosa. La cuestión de la mercadotecnia ya ves que influye mucho. Esa es otra de las situaciones. Pero ellos manejaron ese punto de vista y, bueno, pues los hermanos Grimm apuntaban el asunto, ¿no? Y fíjense que en la mañana de madrugada los llevaron a los niños a lo más espeso del bosque. Les encendieron fuegos, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos ahí para ir a nuestro trabajo. Como no sabían encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ello. Así va el cuento, original. Entonces, el padre dice, por Dios, mujer, ¿por qué haces esto? Eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a encargar sobre mí el abandonar a mis propios hijos en el bosque? Y no tardarían en ser destrozados por las fieras. Entonces la mujer decía, no seas serio, no seas necio. Haz lo que yo te diga. Si quieres que yo siga contigo, haz lo que yo te diga. Y si quieres que nos muramos de hambre los cuatro, en lugar de que tengamos nosotros la comida de ellos, y ya sabes, o sea, tú sabes lo que vas a hacer, pero nos vamos a morir los cuatro, o se mueren ellos, o me voy yo. Entonces el padre hay padres que prefieren eso. Y esta vez, pues, el hombre accedió. Entonces, en la situación que van en el cuento, la comida era constante preocupación en este cuento. Fíjate, Octavio, personas que nos escuchan aquí en Ultratumba W, la madre intentaba matar a sus hijos para evitar el hambre de ella. O sea, bueno, la madrastra, vamos a llamarla así. Y de su marido, y la bruja construyó su casa de alimento y deseaba comerse a los niños. Esa es la tradición de lo que era el Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Que bueno, ellos no lo inventaron, sino que oían estas historias, estas leyendas e historias, como te digo, puede pasar de estar aquí. También, por ejemplo, la Blancanieves no es como lo pintan. No, de hecho, al final de la versión original alemana, la reina malvada es castigada por intentar asesinar a Blancanieves. ¿Sí? De hecho, a la reina esta la obligaron a bailar usando lo que fue un par de zapatos de hierro. Pero fíjate, estos zapatos de hierro estaban a rojo vivo. Claro. Entonces la obligaron a estar bailando y con aquello le pasó parecido a Cuauhtémoc. Ándale. Pero Cuauhtémoc es nuestro emperador azteca, ¿no? No, sí. Cuauhtémoc Blanco. No, ¿qué pasó contigo? Entonces, a tal grado que muriera. Imagínate el sufrimiento que tuvo esta reina malvada. Pues imagínate el sufrimiento que había pasado de Blancanieves. De hecho, Blancanieves es una historia real, de Alemania. Ya después vamos a contar eso, pero sí es una cosa curiosamente que es real. Entonces, pues, un día de estos vamos a contar ese cuento como debe ser. Igual que, por ejemplo, Caperucita Roja
tiene su historia. Entonces, hay cosas muy interesantes en todo esto de los hermanos Grimm, que claro, vamos a repetir, ellos no inventaron los cuentos, sino que oían de las personas y después pues se imaginaban. Entonces, poder en sí, pues, contarlos de una parte o de una persona y dice, bueno, vamos a escribirlo y vamos a decirlo como queremos nosotros. Pues aquí tengo tengo lo que es la historia, basándome en la cuestión original de cómo fue lo de Caperucita Roja, pero Sí, no ahorita sé vamos a contarlo. si tengamos tiempo ahorita. No vamos a tener ahorita que vayamos al primer corte, creo que nos queda ¿cuánto tiempo, Leo? Estas son las 11:14. 17. Bueno, vamos aquí al primer corte de la noche. Recuerden que estamos en Ultratumba W 88.9 de FM, 870 AM. Estamos aquí en Ultratumba W. Tengo aquí con la participación, de Octavio el Eternamente Bello, el mismísimo Leo y yo, su servidor Luis. Regresamos. Ultratumba W con Luigi, el inmortal. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba W 88.9 de FM, 870 AM y estamos hablando acerca de los hermanos Grimm, los que pues inventaron las historias, los cuentos que pues, en su momento Walt Disney pues los pasó en la pantalla del cine en diferente manera. Bueno, pero antes de continuar, si ya estamos, ahora sí que ya estamos a partir de ayer, yo creo que sentí el calor más espantoso. Hoy también estuvo espantoso. Y bueno, pues hay que tener bien puesto el aire acondicionado en tu casa. Y recuerda, es muy importante que lo tengas en buen estado. ¿Para qué? Para que no haya un aumento de pago de luz en tu recibo. Y que también, pues que no se vaya a dañar o que al rato ya no te sirva y no sabes qué hacer. Entonces, pues llama a nuestros amigos de Servicio Mantenimiento García, que ellos tienen unos muy buenos paquetes para que, bueno, sí, las instalaciones, una prevención de tu mantenimiento, todo lo que conlleva a que tu aire quede súper bien y que no tengas pendiente porque no vaya a encender o que ya no sirva. Entonces, bueno, pues ellos lo arreglan en tu casa, le ponen el mantenimiento en tu casa y no tienen por qué llevárselos. Esta es otra de las cosas muy importantes que tiene Servicio de Mantenimiento García. Y el teléfono para ellos, para que les mandes un mensaje, es el 6691-556919, 6691-556919 o el 6691-589965. ¿Para qué? Para que les mandes un mensaje y digas que pues te vayan a ver tu aire y ahora sí que presupuesto sin compromiso, pero te va a gustar. Por ejemplo, el de ventana te cuesta el mantenimiento 150 pesos y el mini split 250. Y ya ves que ahorita se incrementan los costos y de repente se pueden llevar hasta tu aire y te regresan un aire que no es tuyo o algunas piezas te lo cambian, que eso es muy común. Y bueno, pues ellos mismos de Mantenimiento García pues te tienen todo súper bien ahí en tu casa. Recuerda, el 6691-556919 o el 6691-589965. Pues Ultratumba W te lo recomienda y te vas a ver que va a estar tu aire al 100. Bueno, pues regresamos al programa de que estamos hablando de los hermanos Grimm. Y estamos diciendo ahorita con Octavio acerca de la bruja de Blancanieves. De hecho, la bruja de Blancanieves en sí también tenía una cosa muy curiosa, que invocaba a demonios. Esa es otra de las cosas que... A través de los espejos, exactamente. Eso lo hemos comentado. O sea, era invocación. De hecho en el cuento ya de Walt Disney aparece ya
esa magia que dice que aparécete, yo te invoco y cosas de estas, ¿no? Ahora, claro, Ultratumba W es un programa informativo que nos dedicamos a la investigación, que conozcan realmente lo que es el fondo de los orígenes de cada cosa, que conlleva al terror, a lo que son hechicerías, magias, o sea, el terror real. Eso es una de las cosas más importantes. Mucha gente me ha preguntado, oye Luigi, ¿qué onda con esto? Le digo, ¿tú sabes por qué se inventó esto, esto y el otro? No, entonces... Y hace algunos programas anteriores hablaste acerca de los espejos. También. Y a veces recuerda lo serio y lo delicado que es jugar con esos objetos. Esto es otra cosa, pero bueno. Y ya ves que en la película de Blancanieves, la malvada bruja, Sí. cómo invocaba que ese espejito y quién es el más bonito. Sí, y el pero espejo decía decía el otras eternamente palabras. bello. Ándale así como tú. Sí. Como tú comprenderás, ¿verdad? Pero sí hay cosas muy curiosas en esto de la bruja. Hay muchas cosas oscuras, ¿verdad, Luigi? Dentro de, mira, por ejemplo, el de la Cenicienta. Ahorita vas a platicar tú el de Caperucita. Pero este de la Cenicienta también para mí es algo muy macabro. ¿Por qué? Porque una de las hermanas de la Cenicienta, según los hermanos Grimm, para que le cupiese el pequeño zapato de cristal, se cortó un dedo del pie. Eso hizo una hermanastra. Pero un pájaro mágico le advirtió al príncipe que se fijara en la sangre que goteaba ese zapato. La otra hermana se cortó el talón, pero la otra vez el pájaro, otra vez le dijo el pájaro al príncipe y le advirtió de que sangraba el pie de la parte de atrás. Y el castigo de las hermanas, que también fue especialmente cruel, fueron que arrancados sus ojos por unos cuervos. Entonces, esos cuentos que platicaban en aquella época, orígenes de Alemania, de los hermanos Grimm, que ellos los escribieron, pues lo hacían para que los contaran a los niños. ¿Para qué? Para que se portaran bien y se durmieran temprano. Esa es una de las cosas muy curiosas que sucede. Antes de que se me olvide, permíteme, antes que se me olvide, vamos a mandarle un saludo y felicitaciones a Roxy, que es su cumpleaños. Hace rato que estaba ahí en Ultratumba W me di cuenta en la página de Facebook. Espero que entren a la página y me pongan sus leyendas, sus historias o qué les gustaría escuchar. Ya sé que me pusieron varias cosillas ahí, por ejemplo, ¿a qué le temes? ¿O qué quieres saber de terror? Uno me pusieron que quieren oír de la música de rock, otro a monstruos, otro al mismísimo eternamente bello, que también le tienen un pavor aquí. Pero bueno, esta es una de las situaciones que hay. Pero bueno, un saludo muy grande, un abrazo y un beso a Rox, que nos estaba escuchando allá en el Seguro Social. Y aquí van las mañanitas para allá, ¿no? Las mañanitas Ultratumba. Pero bueno, un abrazo y un beso. Y de veras ha sido Rox una de las, ahora sí que seguidoras de Ultratumba. Siempre nos han mandado pues mensajes o también nos manda leyendas del seguro. Y ya, vamos a hacer una investigación. Mucha dicha y felicidad para ella. Claro que sí. Su familia. Claro que sí. Mira, por ejemplo, ya hablando teléfono en cabina 982-5786, si quieres contar alguna historia, una leyenda, o que sepas algo de las películas de Disneylandia o de los hermanos Grimm, pues cuéntalo. Pero son cosas muy, muy padres conocer los orígenes de todo eso. O sea, porque nos decían, bueno, ¿cómo estaba ese asunto de que Walt hizo la Blancanieves, la Cenicienta, la Bella Durmiente, Rapunzel, o sea, tantas historias, pero son directamente del mismísimo origen de Alemania. Y Rapunzel es hace poco, ¿verdad? Del 2010 para acá. Pues sí, pero es una historia alemana. Medieval, ¿verdad? Pues sí, de aquellos ancestros, ¿no? Sí, pues, por ejemplo,
una de las situaciones que pasan es con, ¿te acuerdas de Rampusel? Ahorita que estamos diciendo de Rampusel, Sí. ¿no? ¿Cómo era ese cuento? De la que tenía el pelo bien largo, ¿no? Ándale. Y también tenían una, no era reina malvada, sino era la madrastra, algo así, ¿no? Ujú. Y la historia viene así. Fue entregada a una bruja por sus propios padres a cambio de alimento. Fíjense cómo estaban en aquella época. La escasez de alimentos se mencionaba mucho en aquellos cuentos, Pues, ¿verdad? sí, porque vivían en aquella época así. Entonces, como eran leyendas, eran pues, ¿cómo se le puede decir? Historias, pues en sí, pues era lo que hacían. Entonces, la bruja la mantuvo encerrada en una torre, aislada, hasta que un príncipe la oyó cantar y comenzó a visitarla todas las noches, escalando la torre gracias a la larga trenza de la muchacha. Por eso es ese cuento que sacan ya en los estudios, ¿no? Ujú. Y el resultado de estas visitas será que Rapunzel se quedará embarazada de gemelos. ¿Cómo ves? O sea, ¿cómo son las leyendas, las historias y los cuentos de aquella época? Y claro, las suavizaron, ¿para qué? Para que los niños pues pudieran hacer unas cosas interesantes. Tenemos, por ejemplo, no, el caso de Caperucita Roja. El caso de Caperucita Roja es otra cosa. Sí, de hecho, ya ves que esos cuentos se transmitían de manera oral en gran parte de Europa, ¿verdad? Uh-huh. Y ya ves que fue llamado así la Caperucita Roja precisamente por una caperuza que llevaba a la niña de color rojo, ¿sí? Juro que es tranquilo Uh-huh. con lo tenebroso de lo que es el bosque. Claro. Entonces, es un, ¿cómo se puede decir? Un opuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, siempre imaginamos un pueblo a la luz del sol y un bosque siempre o imaginamos oscuro. Uh-huh. Entonces, aquí en ese mundo medieval, ¿verdad? El lobo ya disfrazado de abuelita invita a la niña, es decir, a Caperucita Roja, a consumir carne y sangre precisamente. Pero ¿qué crees? Uh-huh. Esta carne y esta sangre pertenecen a la pobre anciana descuartizada. Esa es la historia original, La ¿no? historia original, o sea, a la abuelita. Fíjate. La abuelita ya descuartizada. Pero vamos a, ¿cómo era bueno, el que salió en el cine? Pues la viejita era que iba la Caperucita y vete por el camino más corto, yo me voy por el más largo, a Así ver quién llega primero, y llegaba el leñador, el guardabosques, y mata al lobo, creo que lo Sí. mata, ¿no? Pero acá es diferente. Acá fue diferente, fíjate, porque ya ves que la viejita, la abuelita, pues supuestamente era salvada y no sé qué. Uh-huh. Aquí fue completamente diferente la historia y bastante cruel, o sea, ya descuartizada, y el lobo invita a la niña a consumir carne y la sangre precisamente la abuela. Aquí estamos hablando de canibalismo, estamos hablando de demonios. Claro. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos acerca de los lobos? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces aquí hay una cierta relación, ¿verdad? Entonces, este cuento más que nada pretendía dar lo que era una lección moral a los jóvenes que entablaban relaciones precisamente con personas desconocidas. Claro. ¿Verdad? Entonces, al final aquí el cazador pasaba por el campo y entonces escuchó los lamentos o gritos de Caperucita Roja, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fue este cazador corriendo hasta la casa donde estaban los gritos. Uh-huh. Y ya se encontró a lo que es el animal, la bestia, el lobo, ya descansando, durmiendo. Sí. Entonces el leñador le rajó lo que fue la barriga, ¿verdad? Le sacó a Caperucita y a la abuela. Entonces el estómago lo llenó de rocas y supuestamente lo operó. A la abuela. No, al lobo. Ah, ok. O sea, le sacó lo que fue Caperucita y le sacó El leñador. El leñador. O sea que también se comió la Caperucita. Sí, se comió a Caperucita y a la abuela. Fíjate. Entonces, la historia narra que el leñador, como estaba el lobo dormido, Sí. le rajó la barriga, le sacó los dos cuerpos y le metió rocas
y lo coció. Ya cuando despierta el lobo le da mucha sed, Sí. pero está muy pesada su barriga. Empieza a irse al río y como el río pues ya ves, lleva su corriente, Sí. con el mismo peso de la barriga se ahoga y fue arrastrado por la corriente. Ándale. ¿Cómo terminan las historias y cómo las arregla? Exacto. De hecho, cuando los hermanos Grimm se convencieron de que sus libros debían destinarse esencialmente al público infantil, pues fueron progresivamente suavizando el contenido de ellos. ¿Por qué? Porque algunos de estos relatos pues eran tenebrosos. Sí, bastantes. Entonces pues no se recomendaba que se leyeran a menores de edad. Y sabes una cosa, los leían mucho, como estaba diciendo hace unos momentos, para que se durmieran los niños. De hecho todavía existen y qué bueno que los papás les ponen un cuento a dormir. Y yo me acuerdo que mi sobrina Fer me decía, oye tío, dame un cuento, cuéntame un cuento para dormir. Digo, mija, yo nada más me sé puro de terror. Entonces, bueno, sí le contaba a mi sobrina, que le mando un beso muy grande. Pero bueno, digo, hay muchas historias que en realidad suceden. Y una de las tantas situaciones, por ejemplo, está de la Cenicienta, también está cuál otro, Ahorita que hablaste de gemelos, hay una muy parecida, Luis, de lo que fue la Bella Durmiente. Ándale. ¿Sí? La Bella Durmiente, la versión original de la historia, ¿verdad? No fue el beso del príncipe lo que la despierta. ¿Qué fue entonces? Bueno, vamos a platicar, ya sabes, ¿no? La versión original. La versión original de Aurora, que era la Bella Durmiente, era que pues la bruja le dijo al rey que su hija iba a dormir 100 años, una cosa de estas, que se iba a picar con una aguja de un hilar y se pica la princesita Aurora y llega el príncipe Felipe y la despierta con un beso. Pero originalmente, ¿qué sucede? Ah, bueno, entonces, pues ya aquí pues la historia dice que no le despierta con un beso. No, de hecho dice que fue despertada por manotazos. Pero ¿de quién crees? De los gemelos. De unos gemelos que ella tenía. Está embarazada. Entonces, mientras estaba inconsciente, la princesa fue embarazada por un monarca o un rey, pues. Sí. Entonces, despertó ya siendo mamá de unos gemelos. Entonces, el rey le promete enviar a alguien para recogerla a ella y a los niños, olvidando mencionar que el vato era casado. Sí. Sí. Que es muy raro, ya en estos tiempos ya no pasan esas cosas. Entonces, cuando la Bella Durmiente fue llevada, obviamente junto a sus gemelos al palacio, la esposa del rey intentó matarlos. Sí. O sea, todo, pues, al rey, a la Bella Durmiente, a sus gemelos, a la Aurora, sí. Pero fue detenida precisamente por la guardia del mismo rey. Claro. Entonces, al final de cuentas, la Bella Durmiente se casa con el hombre que la violó, en este caso el monarca, pues el rey, y vivieron felices para siempre. Pero nada que ver con un beso. Ah, no, es que tenían que definitivamente hacerlo para para los niños. Sí. ¿Por qué? Porque los niños, pues, en esa época y a la fecha, bueno, ahorita ya se maneja mucho más esto de internet, pero hay niños, te digo, vuelvo a repetirte que hay niños y qué bueno que todavía quieren que les cuenten un cuento. Y ahorita me viene a la mente esto, Luis, que no es tanto cuento, sino más que nada para las jóvenes que van a los discos, que eviten tomar bebidas de personas desconocidas, porque los duermen y todas estas cosas, y en esas historias siempre hay un mensaje. Y ya lo que los hermanos Grimm manejaban eso, el mensaje hacia la juventud, hacia los niños, para... Un mensaje subliminal. Sí, para cuidarse, para que se cuidaran. No, claro. De hecho, ahorita vamos a platicar, vamos al segundo corte, Leo. ¿Sí? Vamos al segundo corte de la noche y ahorita vamos a hablar acerca de unos cuentos que salieron en el cine y los originales,
por ejemplo La Sirenita, esto de Blancanieves ya lo dijimos, pero hay muchos cuentos que en realidad son otra cosa y los hicieron, pues ahora sí cambiaron el asunto. Bueno, regresamos, recuerden que el número en cabina es el 981-5786, estamos aquí con Octavio el Eternamente Bello, estamos en W Radio 88.9 de FM, 870 AM, estamos con Leo, yo soy Luis, su servidor, y bueno, pues estamos a sus órdenes aquí en Ultratumba W, el origen. Regresamos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ultratumba Ultratumba con el Inmortal. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba W, el origen. Recuerda que el número en cabina es el 981-5786. Estás en W Radio 88.9 de FM 870 AM, la radio inteligente. Y bueno, hay que pensar si se te descompone tu computadora o que de repente sientes que ya empieza a fallar el arranque. Pues hay que hablarle a los amigos de Computécnico del Pacífico. Aquí el ingeniero Roberto Raymond Ryder, pues te la va a checar, te va a decir lo que tiene en tu propio hogar, en tu propia oficina o tu negocio, y te va a dar el servicio que pues tú te mereces. Y fíjate, reparación y mantenimiento preventivo de tu PC, laptop o de tu tablet, 150 pesos. Una cosa muy barata y te la va a dejar como nueva. Y recuerda que pues haz una cita con él, que es el 668-1466, 668-1466, Computécnico del Pacífico, con el ingeniero Roberto Raymond Ryder, que pues, le mandamos un saludo muy grande, que está aquí como pues uno de los patrocinadores muy importantes de Ultratumba W. Y bueno, si te quieres anunciar aquí en Ultratumba W, pues puedes marcarme al 981-5786 y yo con mucho gusto te voy a hacer una cita, te pido una cita para que conozca las ventajas que tenemos aquí en Ultratumba W y bueno, pues que te escuche mucha gente. Bueno, hablando de el asunto de esto de todas las películas de Walt Disney, no nada más eran los hermanos Grimm, Octavio, no nada más eran ellos, sino por ejemplo, La Sirenita, que era también de otra persona que se llamaba Hans Christian Andersen, y Hans Christian Andersen también era de Alemania. Entonces, fíjense que todos esos cuentos que tú veías, los ves en ciertas películas, o los ves ahora ya lo tienes en DVD, todo eso, pues eran de diferentes actores, escritores, autores, escritores, todo lo que quieras llamarle, eran alemanes. Por ejemplo, Hans Christian hizo La Sirenita. Y bueno, pues seguramente estás familiarizado con la historia de la Sirenita Ariel, quien vence a Úrsula, la bruja del mar. Más tarde se convierte en humana y se casa con el hombre de sus sueños. Pero en el cuento original de Hans Christian Andersen, la protagonista solo puede salir a la tierra para estar con el apuesto príncipe si bebe una porción que le hace sentir como si caminara sobre cuchillos todo el tiempo. A pesar de esto, ella bebe la poción y pues tal vez crean que este acto es de prendimiento de que sería suficiente para que ella pudiera caminar y que se casara con con el príncipe y que vivieran felices para siempre. Pero siempre no fue así. El príncipe se casa con otra mujer y la pequeña sirenita se lanza al mar, donde su cuerpo se disuelve hasta convertirse en una espuma marina. Como que recibió la maldición ahí. No, o sea, simplemente para que te des cuenta cómo estaba la situación, ¿no? Cómo era la situación realmente de estos cuentos. O sea, Hans Christian Andersen también manejaba junto con los hermanos Grimm pues un cierto terror. Eran, pues ahora sí que escritos
para que la gente grande. Yo pensaba, por ejemplo, que la película de Pulgarcito era mexicana y no, también era de aquella época. Claro. Y era precisamente, creo que de los hermanos Grimm también, ¿no? También anda por ahí. Entonces, todos esos cuentos que escuchamos cuando somos niños, cuando pues tenemos a los sobrinos, a los hijos y que quieren contarles las historias como deben de ser, bueno, le cuentan lo que son lo dulce, ¿no? Cómo terminas en sí lo dulce. Pero realmente lo que es en serio, en lo que estaban manejando los hermanos Grimm, pues era otra cosa junto con el Hans Christian Andersen. Otra, por ejemplo, El jorobado de Notre Dame, ¿sí? Ese fue escrito por Víctor Hugo. ¿Y sabes quién es Víctor Hugo? Sí. Okay. Bueno, Víctor Hugo, que es francés, la historia de Quasimodo es un jorobado que es maltratado por todo el pueblo por su condición física, y que se conoce, y él conoce a Esmeralda, una bella mujer que la acompañará como toda su amiga, y se salva y la salva, y Quasimodo allá subiéndose en las columnas del templo y haciendo todas esas cosas. Pero el cuento original, llamado Nuestra Señora de París, escrito por Víctor Hugo, aprovechando que pues había en ese tiempo cortes de los milagros que intentaban liberar a Esmeralda, la sacan de la catedral por su cuenta y le dan a elegir su amor o la horca. Entonces, ¿qué hace ella? ¿Qué hace él? La gitana lo rechaza y, bueno, pues lo delatan a Quasimodo, y la madre de Esmeralda intenta salvar a su hija, pero también la van a meter, ahora sí que la van a ahorcar, o la van a llevar al fuego, y bueno, pues intenta o acaban que se reconcilian, pero el pobre de Quasimodo lo queman. O sea, primero lo ahorcan y pues lo vuelven o sea, lo queman después de eso. Pero lo más horrible que puede suceder, que es que el jorobado muere, después ya que lo queman y lo ahorcan, muere abrazado también de Esmeralda. O sea, como que estuviera abrazado el Quasimodo. Pero quiere decir que entonces A ver. murieron los dos, ¿o cómo? No, bueno, primero murió Quasimodo ahorcado, y da cuenta que murió en los brazos de Esmeralda, pero después se lo arrebatan y lo queman. Entonces, al ver esto a Esmeralda, quiere defender al Quasimodo y le hacen lo mismo. O sea, el final es que mueren los dos. Mueren los dos quemados. Fíjate, eso es lo que es el jorobado de Notre Dame. Y en el que salieron en aquellas películas, pues era el clásico que defiende a Esmeralda y que Esmeralda lo quiere y eso, pero no, esta es otra cosa diferente. Bueno, recuerda que el número en cabina es el 981 57 86. Estamos aquí en W Radio 88.9 de FM, 870 de AM. Y estamos hablando de estas películas, estos cuentos que realmente lo hicieron allá en Alemania, y otros en Francia, sí en Europa, pero que eran y siguen siendo leyendas, ¿verdad? Leyendas de todo lo que es el asunto que son las películas para niños. Entonces, pues, ¿cómo puede ser cierto, cómo puede ser posible que, bueno, con todas las historias que contaba la gente en aquella época, pues los hermanos Grimm y en sí pues, también Víctor Hugo y Christian Andersen y todos ellos, pues han hecho libros y mercadotecnia, como dices tú, pues lo hacen ¿para qué? Para película y sacar billete. En el caso de los hermanos Grimm, estos más que nada de bibliotecarios y escritores y otra cosa, también fueron investigadores porque estuvieron investigando toda la cultura popular, las leyendas populares de aquella época. Y siempre recordemos, Luis, que las leyendas siempre tienen
una realidad su origen. escondida, exactamente. Su origen, por eso es lo que te digo, porque por ejemplo aquí en Ultratumba W el origen, hablamos de los orígenes de todo eso. O sea, si me vas a contar una leyenda, a ver, ¿por qué fue cierta? Y de ahí sacamos historias. En este caso son lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Así Que descubrir realmente qué es lo más desde más abajo hasta donde está llegando. Por ejemplo, otro de los cuentos originales es la bella historia de Pinocho. Fíjate. Y Pinocho, vista por todas las generaciones de niños desde los años 40 y por muchos años más, todos sabemos que Pinocho era un muñeco de madera que al mentir le crecía la nariz. Al final de la película, el Pinocho se convierte en un niño de verdad y es el hijo de Gepetto, el que lo creó. Pero el cuento original, Octavio y todas las personas que me están escuchando, es escrito por Tano Carlo Collodi, un italiano, y publicado por primera vez en un diario italiano en 1882. De la misma época medieval. No, pues sí, te digo, es que vienen desde Europa, entonces son leyendas. La historia está bien adaptada y fiel al original, salvo por la ballena, que eso fue un invento de estos creadores de las películas que salen ahora de Disney, con el mismo final, venir de Pinocho siendo un niño humano. Entonces, lo curioso de esto es que muchos no saben que Carlo no había propuesto hacer un cuento infantil inicialmente y le había dado otro final a su historia. En la versión original, Pinocho es ahorcado, siguiente, por innumerables faltas, y solo en versiones posteriores la historia obtendría su famoso final en que la marioneta se convierte en un niño de verdad. O sea que Pinocho en la verdadera historia lo ahorcan. ¿Cómo está? Pero en aquella época, acuérdate que ahorcaban nada más a los brujos o brujas. No, pues sí. Eso medieval eran otras situaciones, pero este amigo, el Carlos, pues a lo mejor se clavaba en eso y pensó, dije, voy a matar a Pinocho. Voy a hacer esto Pinocho, lo voy a ahorcar, ¿verdad? Entonces, mandé. Bueno, tomamos ya el último corte de la noche. Qué rápido se está pasando, mi querido Leo. Bueno, vamos al último corte de la noche. Recuerda que estamos aquí en Ultratumba W81 981 5786, ¿cierto? Así es, y en el 88.9 de tu FM. Ándale, 870 de AM, ya te lo estás sabiendo, mi querido Octavio. Y recuerda que estamos aquí con Octavio, con Leo y con tu servidor Luigi. Y ahorita regresamos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ultratumba Ultratumba con Luigi, el inmortal. A mí me gustó mucho este programa porque estamos descubriendo muchas cosas de los orígenes que realmente son. La historia de Pinocho, Luis, me tienes emocionado con esa historia. Y mira, fíjate, por ejemplo, lo curioso de esto es que Pinocho es ahorcado por sus faltas, y en versiones posteriores la historia obtiene su famoso final de que la marioneta se convierte en niño y se casa, se queda con Gepetto, ¿no? Aquí se casa, ¿no? Pero la verdadera razón, la verdadera historia, según el extracto que había en ese cuento, dice así: no tuvo fuerzas para decir nada más y cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y dando una gran sacudida se quedó tieso. Así, con la muerte de Pinocho, es ahorcado por el zorro y el gato en su castigo por sus ambiciones. Es como Carlos Collodi planeó el final, su obra, antes de editarla y convencer a la gente y agregarle 20 capítulos más de tono mucho más infantil. O sea que realmente, ¿te acuerdas ese zorro que va y se invita a Pinocho a que vaya al parque de diversiones? ¿Te acuerdas de esa serie? Sí, esa parte que sabía también Pepe Grillo como la conciencia de Pinocho. Ándale, pero esa parte donde dice el zorro, ven, acompáñanos, va a estar padrísimo, que a todos los convierten en burros.
Sí, sí, sí. Esa parte de Pinocho, pues estos que son el zorro y el gato, son los que matan a Pinocho. Entonces, pues imagínate qué final tan bonito, ¿no? Y acá pues se convierte en un niño bueno, humano, hijo de Gepetto, ayudado por la reina buena, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en realidad son y serán los cuentos que nosotros como ahora ya mayores, como mucha gente o los niños que ya están escuchándolo también, pues que sepan los papás o toda la gente que sepa cuál era el origen de esos libros, de esos cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, de Carlos Goldoni. Entonces, bueno, pues ya es hora de despedirnos, mi querido Octavio. Nos esperamos el próximo martes. Si Dios nos presta vida, el próximo martes estaremos aquí acompañándonos. Sí, a que vengas a practicar acerca de tantas cosas que hay de los orígenes. Mi querido Leo, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la conducción de operación. Y bueno, pues su amigo Luigi, pues, a despedirnos. Y recuerden que hay que meditar. Y a la hora de meditar hay que pensar mañana qué vamos a hacer. Y recuerda, ¿de qué lado estás? ¿De la oscuridad o de la luz? Y tú, ¿a qué le temes? Y muchas gracias, de veras. Y le mando un saludo a todo el mundo que nos escucha. Ya después voy a mandar los saludos, pero es que si no, son miles y miles. Mejor a todas las personas que me escuchan, muchas gracias. Y nos escuchamos el día de mañana, que les tengo un tema muy, muy, muy bueno. Que pasen buenas noches y hasta luego. Patrocinado por Computécnico del Pacífico, Servicio de Mantenimiento García, Eléctrico Guzmán, presentó